Bueno, les agradecemos por acompañarnos este día en la discusión de casos de páncreas que teníamos programadas. Les recordamos nuestras redes sociales. Tenemos el Instagram de Citología, Ciencia y Arte. También tenemos nuestro canal de YouTube, Citología, Ciencia y Arte. Nuestra página de Wixi, también con el mismo nombre. Y nuestro correo electrónico donde pueden hacer cualquier pregunta. Igual, al final les recordamos nuestras redes sociales. En esta discusión vamos a presentarles 3 casos de punciones de páncreas que fueron obtenidas mediante la técnica de PAF, punción aspiración por aguja fina, guiada por ultrasonido endoscópico. Esto porque proporciona una visualización en tiempo real de la punta de la aguja, también una mejor visualización de lesiones pequeñas y la capacidad de identificar metástasis locales, así también como invasiones a estructuras locales. Todos estos casos que vamos a presentarles el día de hoy fueron tomados bajo el método de Rose, que es Rapid On-Site Evaluation, o en español, evaluación rápida in situ, que tenemos un video disponible en nuestro Instagram. Si quieren visualizar y quieren tener más detalles sobre el procedimiento de Rose, pueden ir a nuestro feed de Instagram y ahí está el video disponible para que lo vean. Entonces, muy resumido, el Rose es un servicio que se ofrece de anatomía patológica, tanto como citotecnólogos como patólogos, donde estos profesionales van a asistir a las punciones de páncreas o a las punciones donde se vaya a ofrecer este servicio en cualquier de las consultas, sea de tiroides o de otras partes anatómicas, en este caso particular en páncreas. Entonces, vamos al servicio de gastroenterología, asistimos al gastroenterólogo y a su equipo en el PAF. Cuando ellos nos dan el material, nos pasan y nosotros realizamos los extendidos en las láminas portaobjetos. De una vez hacemos la coloración de las muestras y nos aseguramos de que las muestras sean adecuadas. Eso es muy importante y aminora muchísimo el tiempo y también es una ventaja para el paciente y para el médico tratante porque va a tener el diagnóstico ahí mismo y va a asegurarse de que la muestra es correcta para poder dar un diagnóstico. Esto es un servicio que tiene mucho auge porque aminora muchísimo el tiempo de respuesta de anatomía patológica para los resultados de los pacientes. Antes de presentar los casos, vamos a hacer un pequeño repaso de los hallazgos citológicos normales en páncreas para así poder realizar una comparación entre los casos que vamos a ver más adelante. Entonces, en citología normal de páncreas, el páncreas es rico en parénquima y pobre en estroma. La mayoría del parénquima está compuesto por un tejido acinar exocrino, dispuesto en lóbulos alrededor de un sistema ductal que aumenta de calibre a medida que avance hacia la ampolla del duodeno, que se encuentra, es la segunda porción del duodeno, donde ahí desembocan entonces el colédoco. Entonces, vamos a ver principalmente células acinares y células ductales en la citología de páncreas. Las células acinares normalmente están dispuestas en pequeños grupos, como pueden ver en la imagen, en forma de uva, o lo que nosotros también reconocemos como acina, con una pequeña luz. Son poligonales, con un citoplasma amplio, denso, que puede ser azul verdoso, tal cual como lo podemos ver en la imagen, porque es una tinción de Papa Nicolau, y morada sí es una tinción de Romanowski. Los núcleos son redondos, con una cromatina fina, distribuida uniformemente, y un pequeño nucleolo que se agranda notablemente cuando hay cambios reactivos. Por otro lado, tenemos las células ductales, que en una PAF normal de páncreas hay muchas menos células ductales que acinares. Ese detalle tenemos que prestarle atención porque más adelante va a ser bastante importante.
Son cuboidales o columnares y generalmente están dispuestas como láminas en monocapa o tiras de células con borde luminal de citoplasma no mucinoso. Las láminas en monocapa tienen un aspecto unificado, tal cual como lo pueden ver en la imagen, similar a un panal de abeja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordamos a la citología ginecológica, las células endocervicales, que también se disponen en panal de abeja. Entonces, esto es lo que vamos a ver parecido en páncreas en las células ductales, esta disposición en panal de abeja. Los núcleos son de forma regular, redonda, uniformemente espaciados y con bordes citoplasmáticos bien definidos. Si ustedes ven esa placa, pueden diferenciar una célula de otra perfectamente. Pueden ver dónde empieza una célula y dónde termina otra. Eso quiere decir que los bordes citoplasmáticos son bien definidos. Los núcleos tienen una cromatina fina, granular, distribuida uniformemente y nucleolos discretos que se agrandan significativamente en condiciones reactivas. La cantidad de citoplasma puede variar, puede ser de escasa a moderada. Pasamos a la siguiente. Además de presentarle los siguientes casos de citología de páncreas, en esta discusión queremos centrarnos en identificar los grados de diferenciación. Yo creo que en más de una ocasión hemos leído en algunas bibliografías o escuchado sobre casos que son concluidos como, por ejemplo, adenocarcinoma bien diferenciado o moderadamente diferenciado o también poco diferenciado, que son los grados más comunes utilizados en anatomía patológica, especialmente en el área de reporte de biopsia. En citología, en algunos casos, también podemos hacer esas distinciones en el grado de diferenciación que presentan las células del extendido. Tenemos que recordar que a la hora de distinguir neoplasias benignas de malignas hay tres características fundamentales: la diferenciación, la anaplasia, la invasión local y la metástasis. Hoy vamos a centrarnos en la diferenciación y la anaplasia. Por lo tanto, brevemente explicamos qué es diferenciación. Se refiere a la medida en que las neoplasias se asemejan a sus células parenquimatosas de origen, tanto como morfológica como funcionalmente. En consecuencia, la anaplasia es la falta de diferenciación. Esto quiere decir que entre más anaplásicos sean los tumores, las células que lo integran serán menos parecidas, tanto como morfológica como funcionalmente, a lo que conocemos como normal. Es por esto, y pasamos ya a la siguiente presentación, es por esto que al inicio comentamos un poco de lo que es la citología normal, porque en medida que vayamos revisando los casos, vamos a ver cómo se van distanciando de las características morfológicas comunes. Vamos a ver entonces el grado de involución de las células, y esto es básicamente anaplasia, que significa crecimiento hacia atrás. Vamos a ver cómo pasamos, y como lo podemos ver en la imagen de referencia, de las células ductales normales a unas células totalmente anaplásicas que no se parecen en nada a nuestra imagen de referencia. Pasamos a la siguiente. Ahora sí, vamos a los casos. Son un total de 3, todos concluidos como adenocarcinoma ductal de páncreas. Esto va muy acorde a la literatura, que contempla que los adenocarcinomas ductales comprenden del 85 al 90% de todas las neoplasias pancreáticas. Todos los pacientes son de sexo femenino con edades comprendidas entre los 60 y los 80 años. Esto también coincide con la incidencia de sexo y edad que está descrita en varias bibliografías. Todas presentaban reportes de estudios de imagen con masas hipoecoicas en la cabeza del páncreas, acompañada de síntomas como dolor abdominal, ictericia y pérdida de peso inexplicable. Revisemos rápidamente cuáles son los criterios citomorfológicos que están pautados para los adenocarcinomas ductales. Una celularidad de moderada a alta,
agrupaciones de tamaño y formas irregulares o células aisladas, distribución desigual de las células ductales dentro de una sábana, lo que se llama también panal borracho. Vamos a verlo en en uno de nuestros casos. Células malignas aisladas, contornos nucleares irregulares, como muescas o surcos, o sea, son contornos bastante irregulares en algunos casos, nucleomegalia, anisonucleosis, que es la variación del tamaño del núcleo de la célula, distribución irregular de la cromatina y un citoplasma delicado y espumoso. Pasamos a la siguiente. Vamos al primer caso. ¿Cómo vamos a hacer esta discusión? En la parte inferior, en la mitad, vamos a usar la imagen de referencia de células ductales normales, lo que ya revisamos en la pasada presentación. ¿Okay? Estas son las mismas células que vimos para tenerlas como referencia a lo que vamos a ver. En este caso número 1, entonces, fue concluido como un adenocarcinoma ductal bien diferenciado, porque las células que aquí se encuentran, si bien son atípicas, tienen un gran parecido a las células ductales normales. Por eso, en algunos casos es difícil diferenciar entre entidades benignas y malignas, especialmente cuando hablamos de neoplasias bien diferenciadas. Vamos a ir revisando las características citomorfológicas que nos ayudaron a llegar al diagnóstico de adenocarcinoma. En la primera imagen, que está en aumento a 4X, podemos observar un grupo cohesivo de células ductales que no están en monocapa. No están en monocapa porque están todo lo contrario. Podemos observar cómo las células se sobreponen entre ellas, dificultando a mayor aumento observar las características individuales de las células. Esos espacios que se ven muy oscuros son células sobrepuestas entre ellas y no nos permiten no nos permiten observar el detalle celular de cada una. Entonces eso ya es algo que nos llama la atención, especialmente cuando estamos en 4X revisando la disposición de la célula. También podemos observar la disposición irregulares como formando papilas. Fíjense que no son, en la primera imagen no es un grupo regular, sino más bien todo lo contrario. Más o menos está formando una papila que sabemos que esos son hallazgos muy comunes en los adenocarcinomas. Las formaciones de papilas, mórulas, rosetas. En este caso, la formación papilar nos llama bastante la atención. El aumento de la celularidad también es muy llamativo, compuesto casi que en un 99% de células ductales. Debemos recordar que anteriormente comentamos que en una citología normal de páncreas, debemos observar más células acinares que células ductales. Esto no se cumple en este caso porque básicamente está compuesto por células ductales. En la segunda imagen, a 10X, podemos observar el detalle celular y la diferencia es mínima. Incluso se puede notar la distribución de las células. La distribución de las células en esta segunda imagen remeda bastante a lo que conocemos como el panal de abeja. En este caso, en algunas partes de ese grupo podemos distinguir bien los contornos de la célula, donde empieza una, donde empieza otra célula, y podemos ver claramente esos espacios que se ven un poco más claros, que también nos ayudan muchísimo para saber que los espacios entre las células, formando ese panalcito de abeja, se ve bastante claro. En la tercera imagen, allá en la parte inferior, podemos notar especialmente en las células que se están escapando de la placa, porque podemos ver que en esa papilita que se está formando hay unas células que se están escapando de esa placa, y especialmente estas tienen nucleomegalia e irregularidad de la membrana nuclear, pero un cambio muy, muy discreto. Es un cambio muy discreto, no es una nucleomegalia, una irregularidad que
llame mucho la atención. En la última imagen inferior podemos ver entonces que esos cambios sí son un poco más llamativos. Una disposición de la cromatina bastante irregular, podemos ver algunas células que se están incluso escapando de esa pequeña placa y también podemos ver el aumento del núcleo de las células que es mucho más llamativo y esa cromatina especialmente nos llama mucho la atención porque es totalmente diferente a la cromatina que nosotros esperamos ver en las células ductales normales. Pasamos al siguiente caso. Recuerden, siempre vamos a tener la referencia en el mismo lugar para compararlo con las otras imágenes. En mi caso número 2, básicamente vamos acumulando todos los hallazgos anteriormente descritos. El aumento de la celularidad, como lo podemos ver en las dos primeras imágenes. La formación de grupos irregulares, aquí es muchísimo más obvia. Esas papilas son mucho más grandes, básicamente arboriforme, como si viéramos un fibroadenoma. Esas formaciones no son normales en páncreas, entonces ya en 4X eso nos llama la atención. La población celular se repite, está compuesta mayormente por un solo tipo celular, en este caso solamente por células ductales, no hay células acinares, y vamos sumando cambios nucleares y citoplasmáticos mucho más acentuados. Como podemos observar en la imagen 3, a 40X, la nucleomegalia es mucho más llamativa. Y si nos vamos a la referencia, vemos que el aumento del núcleo es más llamativo que el primer caso, incluso también. La irregularidad de la membrana nuclear también es mucho más llamativa y la cromatina es mucho más gruesa y oscura. Además, podemos observar la distribución desigual de las células ductales en lo que se denomina panal borracho. Esto es la típica imagen del panal borracho, donde podemos ver que las células se distinguen unas de otras. Podemos ver los bordes citoplasmáticos entre ellas, como si fuera formando un panal, pero ese panal es irregular. No es un panal unificado donde todas las células tienen el mismo tamaño. No, más bien en este caso podemos ver la anisonucleosis, eh, que es la variación del tamaño de los núcleos de esas células. Vemos unos núcleos más pequeños, otros más grandes, y es por esto que entonces vamos a tener este panal borracho, porque las células no van a ser uniformes de un mismo tamaño, sino que van a ser de tamaños variables, y es por eso entonces que tenemos recuérdense que, bueno, eso es una comparación que se hace, eso va entre paréntesis, panal borracho, pero realmente se le dice distribución desigual de las células ductales. En la última imagen, a 40X, también podemos observar cómo algunos grupos van perdiendo esa formación que vimos en panal de abeja, que es la normal, que esperaríamos ver en las células ductales, y los grupos son mucho más sobrepuestos unos entre otros, como si estuviera formando ya una mórula, y también hay células que se van escapando de la placa. Vamos viendo muchas más células aisladas en el fondo, lo cual nos va llamando también poderosamente la atención, y por eso este caso, por todos estos cambios mucho más marcados, fue concluido como un adenocarcinoma ductal moderadamente diferenciado. Pasamos entonces al último caso. El caso número 3, que fue concluido como un adenocarcinoma poco diferenciado. También vamos acumulando todos los hallazgos citológicos que comentamos anteriormente, pero esta vez los cambios citonucleares y citoplasmáticos son muchísimo más marcados y podemos notar una amplia diferencia a lo que conocemos como normal. Grupos totalmente sobrepuestos, como podemos ver en la primera imagen, en donde no se puede diferenciar entre las células
dónde empieza una y dónde termina otra. Es básicamente un grupo totalmente oscuro que si lo ponemos a 40x no podemos distinguir entre las células. Es un grupo que está tan sobrepuesto que no se pueden detallar las células que contiene este grupo. La cromatina es en grumos gruesos, mal distribuida, bastante hipercromática, como podemos observar en la segunda imagen, que vemos unos núcleos totalmente oscuros y otros un poco más claros. Obviamente hay una hipercromacia y una cromatina que está distribuida, mal distribuida. En la imagen número 3 a 40x podemos observar canibalismo celular, como una célula incluye a otras en su citoplasma y lo podemos ver señalado. Entonces, esa célula, fíjense que ya ha incluido a muchas otras células en su citoplasma y el canibalismo, cuando ya tenemos canibalismo celular, ya estamos hablando también de neoplasias muy poco diferenciadas, donde ya las células muestran cambios bastante llamativos. En la última imagen, a 40x, también podemos observar una célula con una vacuola citoplasmática bastante grande, casi que formando un anillo de sello, y esto es todo lo contrario a las células ductales normales, que recuérdense que las células ductales no son ni vacuoladas ni mucinosas. Esto quiere decir que las células ya se van distanciando mucho de las características normales, y ahí lo podemos ver en la imagen de referencia. Estas células no se parecen absolutamente en nada a las células de referencia que nosotros les ponemos acá. Son totalmente diferentes, pleomórficas, unos núcleos más grandes que otros, con formas irregulares. Entonces, esto es lo que nos ayuda a nosotros en citología a decir que un adenocarcinoma o una patología maligna está bien o poco diferenciada. Igual, siempre debemos complementar con los estudios histológicos, es muy importante. Todas estas muestras están acompañadas luego de estudios histológicos que apoyaron el diagnóstico que se dio en inicio. A todos se les hizo bloque celular y también si el gastroenterólogo podía tomar con la pinza de biopsia tejido, también se tomaba directamente para los estudios histológicos y todo se comparaba con la citología, porque bueno, en los trabajos de biopsia sí es mucho más común que se hagan las diferenciaciones de los casos. En citología a veces solo con identificar a veces o diferenciar que es un adenocarcinoma o un carcinoma, ya está bien. Pero en estos casos pudimos hacer las diferenciaciones de los casos y bueno, es lo que les presentamos el día de hoy. Bueno, acá entonces les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Citología Ciencia y Arte, en YouTube también como Citología Ciencia y Arte. Por cierto, les hago el comentario, esta discusión nosotros las vamos a montar en nuestro canal de YouTube, así que si necesitan volver a revisar cualquier detalle de esta presentación, el video próximamente va a estar disponible. También nuestra página en Wixi de Citología Ciencia y Arte y nuestro correo de Gmail que pueden hacer cualquier pregunta. Ahorita entonces vamos a abrir la sección de preguntas. Vayan escribiendo cuáles son sus dudas y nosotros se las vamos respondiendo. Mientras que van comentando en el chat, queremos recordarles que tenemos varios cursos de citología 100% online, de citopatología ginecológica, tiroidea, pulmonar,
líquidos serosos, también citología mamaria y citología urinaria, todos con los nuevos sistemas de clasificación, donde revisamos desde la toma de muestra hasta todas las nuevas entidades citológicas o nuevas, las nuevas incorporaciones que se hacen a estos compendios, y todos con un mes de duración también. Tenemos cursos de pene y ano, de citología de pene y ano, entonces para que estén pendientes. Nosotros les damos mucha más información, estamos pendientes en todas nuestras redes sociales, y entonces ya estoy atento a cualquiera de las preguntas que